¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos y todas a su programa Educando TV. Soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de Español Tercer Grado. Antes de abordar nuestro tema del día de hoy, el cual es la segunda sesión de elaborar una historieta de un problema social, quiero invitarlos a todos y a todas a que nos visiten en nuestras redes sociales. En Twitter, Educando TV, en Facebook, Educando TV, pero en especial en YouTube, porque ahí están todas las sesiones que el YEPO produce para ustedes y en las cuales, si les quedó alguna duda, ustedes pueden volver a revisar el tema y pueden volver a ver el video cuantas veces quieran. Muy bien, pues hecha la invitación, vamos a abordar nuestro tema, el cual les decía, es la segunda sesión de elaborar una historieta sobre un problema social. Y vamos a iniciar pues recapitulando lo que vimos en la sesión anterior. Lo vamos a hacer rápidamente. Bien, en la sesión anterior vimos la historia de la historieta. Les decía yo que tiene su origen con esta historieta que se llamaba El Chico Amarillo, en inglés, The Yellow Kid, pero en México algunos investigadores dicen que la primera historieta se llamó Rosa y Federico, y es de estos autores, José Tomás de Cuéllar y José María Villasana. La historieta aparecía en La Ilustración Potosina en 1869. Entonces, esa es la historia aquí en México de la historieta. Después vimos o les di un concepto acerca de la historieta, pero ustedes en estas sesiones también van a ir pudiendo construir su propia noción y su propio concepto de historieta. Yo les decía que la historieta es un producto cultural que reflejaba la situación política y social de la época y que había nacido en paralelo con la prensa, porque en estos años, en los últimos años de este siglo, hubo mucha prensa mexicana. Entonces la historieta creció en paralelo a la prensa mexicana. Bien, y después también vimos algunos elementos que conforman a la historieta, los cuales vamos a ver rápidamente a partir de Mafalda. ¿Recuerdan a Mafalda? Mafalda es del argentino Quino. Mafalda ha sido traducida a varios idiomas, hay una película, hay caricaturas y hay muchos libros de ella. Por si ustedes no la conocen, pues pueden ir a la biblioteca o pueden ir a comprar uno. Bien, entonces a partir de esto vamos a rápidamente identificar algunos conceptos, algunas características, Uno de estos es la imagen, el dibujo. Aunque parezca uno obvio, lo quiero mencionar. Otra cosa que es un elemento característico y que también parece una obviedad, pero hay que mencionarlo, es los textos que aparecen. Otro elemento característico son los globos de diálogo o los globos de onomatopeyas o expresiones. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que si es una conversación, es un globo diferente al grito que se usa otro globo, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces ya estamos empezando a recordar el concepto, los elementos que conforman la historieta. Y bueno, ahora yo quiero preguntarles, ¿ustedes saben qué es un problema social? ¿O cuáles son los problemas sociales? ¿Han identificado alguno en su comunidad? ¿Han identificado un problema social en su comunidad escolar, en su escuela? ¿Qué solución propondrían para este problema social? ¿Y cómo lo plasmarían en una historieta? Porque recuerden que ese es uno del proyecto final, esa es una idea del proyecto final, que ustedes plasmen en esta historieta un problema social y que propongan una solución. Bien, pero como todo esto es un poco complejo y son muchos pasos, pues yo les traje una guía de un proceso para que ustedes
puedan desarrollar su historieta. Y vamos a quitar esto, ya que ya lo recordamos, y les voy a poner este diagrama en donde vamos a ver, como yo les decía, los procesos de cómo empezar a realizar una historieta. Vamos a ir por acá. Y bueno, vamos a detenernos en algunos pasos, en los más que ustedes probablemente tengan un poco más de dificultad, y otros los vamos a ver rápidamente. Déjenme borrar esto que está aquí para que ustedes puedan ver rápidamente. Muy bien. Bien, entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí ya está una planeación. Les quiero decir que es una planeación sugerida. No es la única, ni ustedes a lo mejor al ver este diagrama deciden que primero quieren escribir un diálogo o primero dibujar. Entonces, esto nada más es sugerido. Y vamos a empezar entonces con identificar un problema social. ¿Y qué es un problema social? Los problemas sociales son asuntos que implican algún tipo de inconveniente o trastorno y que exigen una solución. Digamos que ese es el problema. Y social, por otra parte, significa que tiene que ver con la sociedad. Entonces es un problema de la sociedad. ¿Cómo en cuál pueden pensar ustedes? Vamos a ponerlo acá. ¿En qué problema pueden pensar ustedes? Bueno, por ejemplo, uno sería la drogadicción. Ese sería un problema de salud social, porque tiene que ver con la sociedad. ¿En cuál otro? En la pobreza. La pobreza. Muy bien, ¿cuál otro podrían identificar? La seguridad. Muy bien. En tu escuela a lo mejor hay violencia. Ese sería un problema de tu comunidad escolar. Ven, estos son los tipos de problemas sociales, pero ustedes pueden identificar otros, ya sea dentro del entorno escolar o ya sea dentro de la comunidad donde vives. Entonces, aquí estamos viendo este paso, identificar un problema social. Ahora que ya identificaron uno, ustedes van a elaborar un borrador del argumento. Lo que yo sugiero es que ustedes elaboren un borrador de argumento en forma de párrafos. Entonces, es un ejercicio de escritura, pero van haciendo pequeños párrafos. Y en esos párrafos ustedes van a contestar algunas preguntas. Estas no son todas, estas son como para ilustrar y que ustedes sepan, pero ustedes van a formular sus propias preguntas. Entonces, por ejemplo, unas preguntas que yo planteo es, ¿qué puntos del problema social te parecieron más interesantes de investigar? Otro de estos es, ¿hay alguna parte que te parecería una buena idea, pero que simplemente no puedes escribir? Pues entonces no lo hagas, porque entonces va a salir mal. Pero tienes que problematizar un poco para elaborar el borrador del argumento. Bien, pues ese es el segundo punto. Ahora, el tercero es crear personajes sólidos. ¿A qué me refiero con crear personajes sólidos? Bueno, como ustedes recuerdan, hay personajes que son primarios. ¿Qué más? ¿Pueden pensar en qué otro tipo de personajes? Secundarios. También hay personajes incidentales. Bueno,
Pero cuando yo digo que quiero que ustedes crean personajes sólidos, me refiero a que tienen que ser personajes muy humanos, muy reales, que sean buenos, que tengan características buenas y malas, que tengan emociones, que sean humanos y que el lector se pueda identificar con estos personajes. Esto es muy importante, este paso es muy importante. ¿Por qué creen que sea tan importante? Porque los personajes son los que cargan todo el peso de la narración. Entonces es importante que ustedes los desarrollen, pues como ya les dije, muy humanos, con sentimientos buenos y con características buenas y malas. Bien, el próximo paso entonces sería crear una línea de tiempo. ¿Ustedes han hecho líneas de tiempo? Yo recuerdo que sí. Yo creo que ustedes ya las vieron en primer año y en segundo año. Y ustedes ya saben cómo se hacen, ¿verdad? Las líneas de tiempo. Pero vamos a hacer una rápidamente aquí. Vamos a hacer la línea de tiempo aquí así. Y entonces vamos a señalar, aquí inicia la historieta, este es el final. Y aquí va a haber una acción de un personaje. Hay que plasmar cada punto del argumento. Entonces aquí había un punto importante del argumento hasta que llegue a su momento esencial. Ahora, conforme vamos desarrollando, vamos a ir haciendo más señalizaciones. Como yo les decía, ustedes ya tienen experiencia con estas líneas de tiempo y aquí entonces van a ir señalando las acciones. Si quieren pueden poner números para que no se equivoquen. Y tiene que llevar una secuencia. De aquí arriba pueden poner números y aquí pueden poner el nombre del personaje. José, María. Entonces ustedes van teniendo una idea de las acciones de los personajes a desarrollar, la secuencia cronológica de los personajes a desarrollar y las acciones que van a desarrollar los personajes. Entonces ahí nos serviría esto como una línea de tiempo. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces... el próximo paso sería transmitir la información visualmente, el cual sería transmite la información visual. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, supongamos que hay un personaje que utiliza drogas y que quiere que su mamá lo ayude. Entonces, ustedes pensarían en poner a un personaje diciendo, mamá, ayúdame a resolver mis problemas de drogadicción. Bien, pero eso sería muy aburrido para el lector. El dibujo también sería muy aburrido. El diálogo sería muy aburrido. Entonces, lo que tienen que ustedes hacer es transmitir la idea y la información visualmente. Por ejemplo, en este caso, el personaje que utiliza drogas y que quiere que su mamá lo ayude, ahí tendría que haber como una secuencia que estábamos viendo de Mafalda, en donde el joven en un momento está llorando, en el otro le pide ayuda a la mamá, y en el otro se ve a la mamá que lo lleva con un doctor, o con una clínica, o con un padre, o con un maestro, y que lo están ayudando. Entonces ya están creando una narración. Porque si ustedes nada más ponen al personaje sentado, llorando y diciéndole a la mamá, necesito ayuda, como les decía yo, va a ser muy aburrido para el lector. Entonces recuerden eso, en transmitir la información visualmente, las ideas en forma de narración. Muy bien, ahora entonces nos toca este paso, que es elaborar un argumento.
Bueno, aquí en este momento ya va a ser un poco más fácil porque nosotros ya realizamos un borrador del argumento. Entonces, este borrador nos va a ayudar a crear ya nuestro argumento final. Solo que hay un cambio. Aquí les pedía yo que lo hiciéramos en forma de párrafos. Aquí ya no, porque aquí ya tenemos que presentar rápidamente el problema social. Recuerden presentar su problema social en la primera página, porque si no, entonces el lector no sabe qué está pasando. Lo tiene que presentar rápidamente. Otra sugerencia es, ustedes van a presentar el problema social, pero los personajes no lo pueden resolver. Y entonces después conforme continúe la historieta, ustedes van a resolverlo con sus propuestas. Miren, esto parece muy sencillo, esta forma de hacer un argumento, el cual sería presentar un problema, hacer que no sea posible resolverlo y después resolverlo con sus propuestas. Pero ¿qué creen? Eso es la manera en que casi todas las historietas están construidas. Hay una problemática y después se resuelve con ayuda de los personajes y del argumento. Pues bien, entonces se supone que ya elaboraron su argumento y entonces ahora les toca escribir un diálogo. En escribir un diálogo, yo sugeriría que lo hicieran como si estuvieran leyendo una obra de teatro. ¿A qué me refiero? Una vez que escriban el diálogo, practiquen con sus amigos, que un amigo sea un personaje y tú eres el otro, y entonces hagan como que están participando en una obra de teatro. Ahí se van a dar cuenta, leyendo en voz alta, si el diálogo que ustedes crearon se oye real. Entonces aquí una de las primeras cosas es practicar con los amigos. Practicar con los amigos. Otra sugerencia es leer en voz alta. Lean en voz alta todos los diálogos. Si se empieza a oír no real, entonces está mal escrito. Tiene que oírse muy real y el lector tiene que identificarse rápidamente con el diálogo, identificarse rápidamente con los personajes. Entonces ese sería un buen ejercicio. Y por último, entonces nos toca la última revisión. Allí ustedes pueden copiar este proceso y entonces van a revisar paso por paso a ver si está ya casi listo. Entonces tienen que, en este paso, en la última revisión, van a ver si su problema social, si es pertinente. Aquí si el borrador está bien escrito, revisen su ortografía, la puntuación, hagan énfasis en los personajes. En fin, todos estos pasos que hemos visto hoy los van a hacer en la última revisión. Y por último, aquí falta algo. ¿Qué creen que va aquí? Después de la última revisión, ¿qué creen que va? Pues ya, ahora sí, ya están listos. Ya están listos para imprimirla, publicarla y difundirla. Pues bien, ya terminamos entonces con este proceso. Espero que estos pasos les ayuden, sea más fácil para que ustedes construyan su historieta sobre un problema social. Y bueno,
entonces vamos a recapitular lo que vimos en las 2 sesiones. Y vamos a hacerlo de este lado para que ustedes también el día de hoy tengan toda la información de las 2 sesiones. Entonces, ¿qué vimos? Vimos la historia de la historieta, ¿verdad? Historia de la historieta. También vimos el concepto de la historieta. Y después vimos características y elementos que conforman una historieta. Características. Bueno, y también entonces hoy vimos el proceso, el proceso que estoy sugiriendo, un proceso o guía para que ustedes elaboren su historieta. Y entonces el último paso sería entonces que ustedes impriman o difundan su historieta. Bien, pues eso es lo que fuimos en las 2 sesiones anteriores. También quiero recomendarles, ya para cerrar esta sesión, algunas historietas que yo creo que les van a parecer muy interesantes. Una de estas se llama Calvin y Hobbes. Es una historieta americana sobre un niño muy inteligente, que es Calvin, y Hobbes, el cual es su tigre de peluche. Pero el tigre de peluche siempre adquiere vida cuando los adultos no están ahí. Hay más o menos como unos 9 libros de Calvin y Hobbes y realmente son muy divertidos, hay mucha inteligencia en los diálogos y ustedes se van a divertir mucho. Otra historieta que quiero recomendar y que probablemente todos ya la conocen, pero a mí siempre me divierte, principalmente porque es un gato, es Garfield. Supongo que ustedes muchos ya vieron la película, pero las historietas son mucho más divertidas y también hay mucho sarcasmo, una forma de humor muy americana, y entonces también se las recomiendo. Y hay un par de historietas francesas que también les quiero recomendar, que probablemente también ustedes ya vieron la película, pero las historietas francesas también son muy buenas y además capturan este humor francés y europeo al que no estamos acostumbrados, pero que cuando nos introducimos a leer las historietas podemos percatarnos del contexto cultural en donde se está desarrollando la historieta, y eso enriquece nuestros saberes y enriquece nuestro bagaje cultural. Pues bien, estas son algunas de las historietas que quiero recomendar. Además, quiero decirles que hace como unos 15 años en México se publicaba una historieta que se llamaba Calimán. ¿Han oído de Calimán? Era una historieta muy popular. Bien, pues este año va a volver a salir, se va a volver a editar, la van a hacer en color, está por salir en unos cuantos meses. Se la recomiendo, es una historieta mexicana, producida en México, con talento mexicano, guionistas mexicanos, y es muy interesante, se la recomiendo por si la ven ahí. Y bueno, después de estas recomendaciones de historietas, hemos llegado al final de esta sesión. Pues me dio mucho gusto estar con todos ustedes el día de hoy y nos vemos en la próxima sesión. ¡Hasta pronto!